Excelentísima señora rectora de la Universidad de Villanueva, doña Carmen Fuente, ilustrísimo señor presidente de la Universidad de Villanueva, don Julio Montero, ilustrísimo señor concejal presidente del Distrito de Hortaleza, don David Pérez, miembros de la mesa presidencial, claustro de profesores, alumnos, familiares, señoras y señores. Comenzar dando las gracias a la Universidad de Villanueva por haberme invitado a participar en este acto de graduación no es una fórmula de cortesía. Es la expresión de una profunda satisfacción por poder dirigirme hoy a los alumnos, en presencia de sus familiares, que cruzan uno de los umbrales más importantes en la vida de una persona, aquel que marca el tránsito entre el tiempo de aprendizaje y el tiempo de la conversión de la educación recibida y de los conocimientos adquiridos en habilidades que os permitirán incorporados al mercado laboral. Este tránsito no es uno más en vuestro recorrido vital. Es sin duda uno de los más trascendentes que realizaréis, porque es ahora cuando, además de un puesto de trabajo, o precisamente por ese puesto de trabajo, obtendréis el soporte necesario para realizar un proyecto de vida que probablemente habéis venido imaginando y quizá preparando desde hace mucho tiempo. Permitidme que os diga algo desde la experiencia de muchos años. La vida os va a sorprender. Lo que ahora dais por seguro no ocurrirá y lo que descartáis en vuestro futuro es muy posible que os salga al encuentro. Siempre he tenido presente aquello que escribió el gran escritor francés Georges Bernanos cuando dijo: si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Si a quien todo lo sabe le dices lo que tú crees que va a pasar, es más que posible que le arranques una bondadosa sonrisa. Porque la vida os va a asombrar y debéis estar preparados para ello, para reaccionar, para convertir las dificultades en estímulos y los fracasos en oportunidades, para no rendirse nunca y seguir luchando siempre. Recordad que solo en el diccionario el éxito va por delante del trabajo. En la vida, jamás. Por eso creo que antes de seguir mirando al futuro, tenemos que volver un poco la vista atrás. No es casualidad que estéis hoy aquí en este acto de vuestra graduación. Es la suma de vuestros méritos y de los méritos de quien os ha acompañado en vuestros años de formación. Habéis hecho un gran esfuerzo para terminar vuestros estudios de grado y de posgrado, y tenéis motivos para estar orgullosos de ello. No quisisteis todos estos años cambiar el esfuerzo y el sacrificio que supone culminar una formación universitaria por una vida más cómoda o por una incorporación al mundo del trabajo menos ambiciosa. Hicisteis bien y permitidme que os felicite por ello. Pero en este indudable éxito han participado también otros actores y, en primer lugar, vuestras familias. Dejadme que os cuente una experiencia que tuve la primera vez que fui invitado por el gobierno americano a los Estados Unidos de América. Me extrañó entonces por qué la comunidad hispana de Florida, que es de origen fundamentalmente cubano, había alcanzado los puestos más importantes en la sociedad. Los hijos de inmigrantes cubanos eran buenos empresarios, profesores, incluso rectores de las universidades, y ocupaban los más altos puestos en la política. Ahí tenéis a Marco Rubio, actual secretario de Estado de la administración Trump. Sin embargo, cuando visité los estados en los que la inmigración hispana provenía mayoritariamente de México, como Texas o California, observé que los hispanos no habían alcanzado el mismo nivel de éxito profesional, político y social que en Miami. Y pregunté, ¿por qué? La respuesta no estaba en la menor capacidad intelectual o en menor voluntad de esfuerzo de unos u otros inmigrantes. La respuesta estaba en la educación. A los chicos que venían de México, en cuanto alcanzaban la edad legal para poder trabajar, sus familias les sustraían del sistema educativo para ponerlos a trabajar. Lo hacían para generar ingresos que se convertían en remesas que destinaban a los familiares que habían quedado en su país de origen. Sin embargo, las familias cubanas, condicionadas sin duda
por la prohibición de repatriar remesas que estableció el régimen de Fidel Castro, retenía a sus hijos en el sistema educativo hasta culminar sus estudios universitarios. Varias generaciones después, el resultado está a la vista. No hay nada que pueda sustituir a la educación en la formación de una persona. Por eso, vuestras familias han sido fundamentales para que hoy podáis mirar con esperanza al futuro. Vuestros padres y vuestras madres decidieron que tuvierais lo mejor que os pudieran dar. Y estoy seguro que en muchas ocasiones no reservaron para vuestra educación lo que les sobraba, sino que tuvieron que prescindir de muchas cosas, algunas quizá muy necesarias para que vosotros pudieseis estudiar. Por eso, hoy también es un día de orgullo y de fiesta para ellos, porque son corresponsables de vuestro éxito. Y por eso debéis estar agradecidos. Y si algún día conseguís que vuestros hijos os miren con la misma mirada de orgullo y agradecimiento con que hoy miráis a vuestros padres, significará que habéis alcanzado el logro más extraordinario de la civilización occidental: construir una familia. A eso volveremos luego, pero antes hay que incluir en el capítulo de agradecimientos a quienes no solo os han transmitido conocimientos, sino que os han formado como personas, a vuestros profesores y a la universidad misma. Debéis estar orgullosos por haber estudiado en la Universidad Villanueva, una institución que entiende la docencia como un servicio a la sociedad, como un compromiso de formación integral, no solo académica, de sus alumnos. No podríais enfrentaros al mundo que os espera fuera de las aulas solo con conocimientos teóricos. Es la educación en valores la que os va a permitir mantener el rumbo de una sociedad frágil en la que parece premiarse lo rápido y lo fácil, aunque no aporte valor ni a la persona ni a la comunidad, por encima de lo que se construye con esfuerzo, con colaboración y, sobre todo, con el propósito de servir a los demás. Yo me eduqué en los jesuitas. En la Compañía de Jesús nos conducían desde el primer día con un muy alto nivel de exigencia a alcanzar el éxito profesional, pero nos dejaban muy claro que si lo lográbamos no podía ser solo para beneficio personal. Estábamos obligados a devolver a la sociedad lo que la sociedad nos había posibilitado alcanzar. Yo quiero hoy transmitiros este mismo mensaje. Tenéis obligación de intentar triunfar en vuestros trabajos. Y si lo conseguís, tenéis una obligación todavía mayor de que ese triunfo revierta en vuestras familias, en vuestros compañeros de trabajo y, en definitiva, en toda la sociedad. Está anunciado ya en la parábola de los talentos. Ni es lícito dilapidar las oportunidades que nos da la vida, ni tampoco es lícito retener los frutos que obtengamos de una forma egoísta solo para nosotros. Después de esta introducción, permitidme que aborde el tema central de mi intervención: el presente y el futuro de España dentro de Europa. Cuando hace ya más de 40 años yo me encontraba en el lugar en el que estáis vosotros, recién terminados mis estudios universitarios, y asomándome con vértigo, como lo tendréis vosotros, vértigo responsable, al abismo de mi vida profesional, España estaba en un momento histórico y fascinante. Hacía poco más de un año que se había aprobado la Constitución de 1978, la primera no impuesta ni otorgada, sino consensuada en los últimos 2 siglos, y esas nuevas generaciones, que éramos hijos de los autores de la transición democrática, teníamos por delante la tarea de consolidar la convivencia que nuestros padres habían pactado y cuya máxima expresión era la nueva Constitución. Fueron unos años fascinantes. Como el cambio se había hecho de la ley a la ley, sin ceder a la pretensión rupturista que sí se impuso en otros países como en Portugal, hubo que adaptar todo el sistema jurídico que seguía vigente en tanto en cuanto no hubiese sido expresamente derogado por la Constitución a la nueva realidad democrática. Modificar nuestros códigos centenarios y regular los nuevos organismos constitucionales fue una tarea ingente en la que participaron, además de los legisladores, los mejores juristas de este país, que eran excelentes. Además de las normas, fuimos cambiando las conductas, el debate,
el diálogo y el acuerdo se establecieron por primera vez en España como el sistema de resolución de diferencias y de conflictos. La sociedad civil ocupó el espacio que antes monopolizaban las administraciones públicas. Empresarios y sindicatos hicieron de la concertación social no solo un método de trabajo, sino también un compromiso de conducta. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo momentos de dificultad extrema, tanto en lo político como en lo económico, pero fueron superados por el sentido de Estado que acompañó a los responsables políticos y sociales, empezando por la Corona. Construimos, en fin, un modelo de convivencia que, ingenuamente, pensamos que podríamos legar a la generación de nuestros hijos para que nunca volvieran a padecer los enfrentamientos de la generación de nuestros padres. No es mi intención hacer hoy aquí un análisis profundo sobre el significado de la transición democrática en la historia de España, pero sí llegar con vosotros a dos conclusiones. La primera, que fue una empresa de éxito, responsables de los mejores 50 años de nuestra reciente historia. La segunda, que el modelo, por distintas y a veces contradictorias razones, da muestras de fatiga y exige una reflexión profunda sobre su vigencia y las reformas que se hace necesario abordar. Quizá alguno de vosotros esté pensando que son motivos internos los que justifican la necesidad de las reformas. El final del bipartidismo, con la alternancia pacífica del Gobierno entre el centro-derecha y el centro-izquierda, es sin duda una de ellas. La aparición de nuevos actores políticos situados en los extremos del arco parlamentario ha supuesto que los partidos tradicionales, aun ganando las elecciones, no pueden conformar por sí solos mayorías suficientes para investir a un candidato. Y en la situación actual, en lugar de optar por fórmulas de gran coalición entre el centro-izquierda y el centro-derecha, se ha optado por alianzas con los grupos más radicales del Parlamento. Por otro lado, el intento de secesión del nacionalismo catalán en los últimos años constata que del pacto constitucional se autoexcluye una parte muy relevante de quienes fueron protagonistas en 1978. Sin duda, todos estos desafíos tendrán respuesta, esperemos que no demasiado tarde, de la sociedad española. No quiero dejar de ser optimista, pero la reflexión, reconozco que provocadora, que yo os quiero trasladar hoy aquí, esta tarde, propone no solamente resolver los problemas internos de España, sino construir un marco político, jurídico, económico y social que nos permita abordar los próximos 50 años con renovada y fortalecida seguridad en nuestro futuro. Estoy hablando de superar el marco actual de la Unión Europea. Estoy hablando de hacer de nuestro continente una nación de naciones. Estoy hablando de constituir los Estados Unidos de Europa. Afirmar que Europa es la cuna de la civilización occidental debería de ser una obviedad si no fuera porque los europeos parecemos empeñados en olvidarlo, cuando no en abjurar de ello. Somos los herederos de los tres pilares que han conformado la historia de Occidente los últimos 20 siglos. La filosofía y el arte, nacidos en Grecia. El derecho como norma de convivencia, originado en Roma. Y el cristianismo, que supera la tradición judaica. Esto es una realidad frente a la cual se han querido enfrentar las corrientes de pensamiento a las que molesta de forma especial la indisoluble conexión entre la dignidad de la persona humana revelada en los evangelios y la civilización occidental. Pero estos fundamentos verdaderamente excelsos no han evitado que también Europa haya sido protagonista de injusticias, enfrentamientos, guerras, vulneración de derechos humanos e incluso del episodio más terrible e inhumano de nuestra historia, el genocidio del pueblo judío realizado por el régimen nazi en la Alemania gobernada por Hitler. Fue precisamente el intento de superar la Segunda Guerra Mundial lo que llevó con enorme lucidez a los padres fundadores de la Unión Europea a no repetir los errores del Tratado de Versalles, que puso fin a la primera. En lugar de humillar al derrotado e impedir su recuperación mediante sanciones económicas, los vencedores de la contienda abrieron sus brazos a los vencidos. La nueva Europa arranca con la Declaración de Schuman, de la que celebramos ahora el 75 aniversario.
Después vendría el Tratado de Roma, que crea el mercado común. Desde entonces, las instituciones europeas han ido avanzando, consolidándose de forma lenta pero constante, con algunos retrocesos graves, como fue el rechazo al proyecto de Constitución Europea en los referéndums celebrados en Francia y en los Países Bajos en el año 2005, y el más importante de todos, el Brexit del Reino Unido, del que nos dolemos los europeos continentales y se arrepienten ya los británicos. Mi opinión, sin embargo, es que ese modelo ya no nos vale. Hay una nueva realidad geopolítica en el mundo en la cual la Unión Europea se ha quedado obsoleta, pequeña y en algunos asuntos de enorme trascendencia insignificante. China, y detrás de ella gran parte de Asia, ha dejado de ser el anunciado futuro para pasar a ser un presente hegemónico. A mitad de la década de los 90 del siglo pasado, China y Rusia tenían el mismo Producto Interior Bruto. Hoy el de China es 10 veces superior al de Rusia. Por otro lado, Estados Unidos de América, sobre todo desde el segundo mandato del presidente Trump, quiere dejar de ser el protector de Europa sin contrapartidas económicas. Como expresó con acierto recientemente el ex primer ministro británico Tony Blair, es muy claro que en la mitad del siglo XXI, cito literalmente, tendremos 3 superpotencias, Estados Unidos, China y probablemente India. La cuestión para Europa será sentarnos en esa mesa como iguales. Si no podemos, los 3 gigantes harán lo que quieran sin nosotros. Para ello es necesario una economía fuerte, capacidades militares y cohesión política para ser capaces de sostener nuestras preferencias. Hasta aquí el pensamiento lúcido de Tony Blair. ¿Qué es Europa hoy? Lo primero de lo que tenemos que ser conscientes es de nuestra dimensión. Si nos comparamos con las actuales superpotencias, Estados Unidos y China, somos pequeños, muy pequeños, tanto en territorio como en población. Apenas alcanzamos el 6% de la población mundial. Pero ese pequeño porcentaje de población, el 6%, supone el 18% del Producto Interior Bruto mundial. Es decir, que tenemos un nivel de riqueza alto, muy alto. Hasta hace poco creíamos que habíamos construido un jardín en el que todo funcionaba. Libertad política, prosperidad y cohesión social. Pero eso ya no se sostiene. Políticamente somos una asociación de Estados con cesión de competencias a la Unión, pero sin llegar a adoptar el modelo federal. Esto genera disfunciones graves en el funcionamiento de las instituciones europeas. Frente a una deseable distribución clara de competencias entre la Unión y los Estados, en Europa tenemos competencias compartidas, lo que dificulta la calidad institucional. Por otro lado, las instituciones europeas tienen un déficit democrático severo, lo que las aleja de los ciudadanos. Elegimos un Parlamento Europeo que ni de lejos ejerce las competencias de legislación, aprobación de presupuestos, elección y control del Gobierno, que sí ejercen nuestros parlamentos nacionales en cada uno de los Estados miembros. El teórico Gobierno de Europa, la Comisión Europea, está en la práctica subordinada al órgano que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión. O lo que es lo mismo, Europa funciona más al modo de las históricas confederaciones monárquicas, como fue el Sacro Imperio Romano-Germánico, que como las modernas federaciones, como son los Estados Unidos de América. Un reciente estudio del profesor Luis Garicano nos plantea que el estancamiento económico que vive Europa no se debe a factores coyunturales, como las crisis financieras, la pandemia o el envejecimiento demográfico, sino todos estos problemas muy graves, sino a un problema más profundo, el diseño institucional de la Unión Europea. Sostiene que el modelo actual ha generado una acumulación de regulaciones y burocracia que obstaculiza la productividad, la innovación y la competitividad global del continente. Argumenta que tenemos una brecha de productividad y estancamiento. Desde 2002, la diferencia en Producto Interior Bruto per cápita entre Europa y Estados Unidos ha crecido del 15 al 30%. El 70% de esa brecha se atribuye a la menor productividad de Europa. Países como España, Italia y Francia nos hemos rezagado notablemente. El Producto Interior Bruto per cápita de Italia en 2023 era prácticamente el mismo que el del año 2000. Sostiene también, coincidiendo en esto con los informes Letta y Draghi, que la notoriamente excesiva regulación europea
impone costes muy altos a las empresas. El cumplimiento regulatorio, a veces rayando en el absurdo, como cuando establece la obligación de rastrear los granos de café hasta su finca original, perjudica la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Y la paradoja es que los beneficiados por los excesos normativos son las grandes corporaciones municipales, generalmente estadounidenses, que pueden absorber mejor estos costes. Garicano critica lo que él llama la metáfora de la bicicleta. Para aplicar la estrategia de la integración continua, la bicicleta no puede dejar de pedalear. Y esto se traduce en una expansión normativa permanente. Esta mentalidad ha llevado a regulaciones que obstaculizan la competitividad sin aportar valor alguno. Según Anu Bradford, los europeos vivimos en la ilusión del liderazgo regulatorio. Pensamos que imponemos nuestros estándares al resto del mundo. Os pondré un ejemplo que seguro que os habrá resultado cercano a muchos de vosotros. Hace poco la Unión Europea obligó al iPhone a sustituir su conector propietario, Lightning, por un conector estándar, el USB-C. Apple tomó entonces la decisión de implementar este nuevo conector, obligado por Europa, en todos sus productos para todo el mundo. ¿Por qué lo hizo? Pues para evitar duplicidades que aumentaban sus costes. Aquí, sin embargo, lo celebramos como un gran éxito europeo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué ganamos los europeos? ¿Qué beneficios, qué prosperidad asociada obtuvimos con el cambio? Ninguno. Ahora, eso sí, nuestros legisladores quedaron enormemente satisfechos. Hay que unir estos problemas, la pérdida de competitividad que supone una energía entre 2 y 3 veces más cara en electricidad y entre 4 y 5 en gas natural que el precio de la energía de los Estados Unidos, además de la vulnerabilidad demostrada en el reciente apagón en España. Es importantísimo también el problema de la fragmentación del mercado único. Hablamos mucho de los aranceles de la administración Trump, pero la fragmentación del mercado equivale a un arancel del 45% en manufactura y 110% en servicios. Es grave también el habernos quedado rezagados en innovación. Ninguna gran empresa gran tecnológica ha sido creada en Europa en los últimos 40 años. Y de las actuales, solamente 4 de las 50 primeras empresas tecnológicas son europeas. Yo estaría esta noche dispuesto a invitar a cenar a cualquiera de vosotros que me sacase un dispositivo móvil fabricado o diseñado en Europa. No existe. Los que lleváis están casi todos fabricados en Asia y están diseñados en Asia, si son mayoritariamente Google, Android, o en Estados Unidos, si son Apple, iPhone. Todos esos parámetros y muchos más que podríamos poner encima de la mesa son los que me llevan a mi conclusión inicial. El modelo actual de construcción de Europa está agotado. Y o reaccionamos con determinación y asumimos riesgos, o en la segunda parte del siglo XXI seremos un parque temático sin trascendencia en las decisiones globales que estarán monopolizadas por Estados Unidos y por China. ¿Hay soluciones mágicas? Es obvio que no, pero creo que ha llegado el momento de abordar con audacia los cambios estructurales que necesita Europa durante la próxima década. Y yo me atrevo a proponeros los siguientes. Primero, convertir la Unión Europea en una nación de naciones, en una auténtica federación que podría perfectamente denominarse el Estados Unidos de Europa. Esto supondría crear un auténtico gobierno federal, nacido del Parlamento Europeo, que acabase con la duplicidad institucional que supone la actual coexistencia de la Comisión y el Consejo. Este gobierno federal tendría la legitimación de haber sido elegido directamente por los ciudadanos y estaría sometido al control del Parlamento. Segundo, establecer, como existe en todos los Estados federales, una delimitación clara y precisa de las competencias del Estado federal y de los Estados miembros. Los gobiernos de las distintas naciones subsistirían, pero lo harían para ejercer exclusivamente las competencias que tuvieran asignadas o, en su caso, delegadas, pero no participarían en la gobernanza del gobierno federal. Se acabaría así con el vicio actual que obliga a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar sus decisiones pensando antes en el interés doméstico que condiciona su reelección que en el interés general del conjunto de los ciudadanos europeos. Tercero, crear un verdadero mercado único. Esto exigiría que la normativa que regulase el mercado fuera exclusivamente federal, con la creación de tribunales comerciales federales
que acabasen con las barreras entre países y, por supuesto, con las barreras internas entre comunidades autónomas, como ocurre en España. Además de la unión monetaria, tendríamos que alcanzar la unión fiscal. Una política fiscal común permitiría reducir las desigualdades entre países y responder de manera más efectiva a las crisis económicas. Tener un mercado interno de más de 400 millones de personas es una formidable ventaja que hoy no estamos aprovechando por las barreras internas. El Banco Central Europeo garantizaría la estabilidad del euro con una regulación bancaria unificada con unión de los mercados de capitales. Cuarto, unificar la política exterior y de defensa. Si Europa tuviese una sola voz en política exterior, tendría un peso comparable al de Estados Unidos o China. Una defensa común ya no es una opción, sino una necesidad. Necesitamos un ejército europeo que no dependa de la OTAN o de Estados Unidos. Soy consciente de las dificultades, pero creo que la ventaja de alcanzar esos objetivos son indudables. En primer lugar, fortaleceríamos la identidad europea. Como dije antes, nuestros valores no pueden quedar al margen de este proceso. Europa es más un contenido que un continente. Tenemos que dejar de pensar en Europa solo como conveniencia económica y comercial y ambicionar los valores fundacionales de nuestra cultura a los que me refería antes. Conseguiríamos también mayor cohesión interna. Reduciríamos las desigualdades regionales a través de políticas solidarias más eficaces con redistribución de fondos e inversión en las zonas menos desarrolladas. Convertiríamos en irrelevantes los nacionalismos excluyentes que amenazan la unidad de algunos Estados europeos, entre ellos España. Una identidad común reduciría tensiones internas y regionalismos extremos. Además, en un Parlamento Europeo, las minorías nacionalistas que hoy condicionan el gobierno de países como España serían absolutamente irrelevantes. 6 diputados pueden hacer chantaje al gobierno de España, pero nunca serán significativos para hacérselos al gobierno de Europa. Termino. Sé que pueden ser muchas las objeciones que se plantean a este ambicioso proyecto. Sé que muchos pueden temer perder soberanía nacional, identidad cultural o eficiencia, pero la historia demuestra que las federaciones bien diseñadas protegen la diversidad mejor que las alianzas débiles. Y la soberanía compartida no es pérdida, es multiplicación de capacidades. Quizá no todos los países de la Unión Europea actual quieran o puedan incorporarse desde el principio a esta federación. No importa, se pueden dosificar velocidades. La clave del éxito es que desde el primer día estén las 4 grandes economías tradicionales europeas: Alemania, Francia, Italia y España, y que a estos 4 países se una Polonia. Si estas 5 naciones ponen en marcha el proyecto, es seguro que saldrá adelante. Después llegará el momento de ofrecerle entrar al Reino Unido y corregir así el error histórico del Brexit. Os decía al principio que cuando mi generación hace muchos años estaba donde vosotros estáis ahora, se enfrentó con el resto de construir una España democrática. Creo que con dificultades y errores lo conseguimos. A vosotros os toca ahora el reto fascinante de hacer de Europa un Estado federal, una nación de naciones. Creedme que no solo es lo mejor que le puede pasar a Europa, es también lo mejor que le puede pasar a nuestra nación, a España. Y no tengo ninguna duda, estoy convencido que vosotros, vuestra generación, lo conseguiréis. Muchísimas gracias.